Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Una vez más nos reunimos para estudiar la parashá de la semana. Aprovecho para darle las gracias a todos los que estuvieron durante el Omer y en Shavuot, siguiéndonos, trabajando, estudiando, concientizando, porque el objetivo de tanto trabajo es que por lo menos una persona cambie su vida, una persona mejore. Si son 200, 300, pues mucho mejor, Baruch Hashem. Así que bueno, vamos a empezar hoy a estudiar la parashá Naso, que dice así. El Creador habló a Moisés diciendo: levanta un censo de los hijos de Gershón por sus casas paternas y sus familias. Una vez más, vamos a contar al pueblo. Naso es la parashá más larga de la Torá y siempre se lee o en Shavuot o en vísperas de Shavuot. Y quiere decir levanta o eleva. Esto puede relacionarse con lo espiritual o con lo material. Es una porción difícil, de estudiar porque está llena de cosas que a simple vista son incomprensibles y además tiene muchos detalles que son difíciles de analizar para adaptarlos a un contexto actual. Porque aquí se tratan dos asuntos. Se trata a la mujer infiel, a la sotá, y a el voto del nazir. Son dos cosas que parecieran, por un lado, machista porque la mujer infiel, pero el hombre sí puede ser infiel y la mujer no. Y el voto del Nasir, pues es algo que es muy selectivo para muy pocas personas, entonces podríamos decir que no nos incumbe para nada. Eh, pero se van a dar cuenta que es mucho más profundo de lo que creamos. El Nasir más emblemático del judaísmo es Sansón, que se traduce en hebreo como Shimshon, que quiere decir el hijo del sol. Ahora, es muy interesante que la historia de Samson y Dalila refleja metafóricamente, pero con exactitud, la relación que hay entre Malhut y Seirampín, en donde Seirampín, que es lo que está por encima de la materialidad, tiene un pacto con Dios. Pero Malhut es indigna y traicionera, en el sentido de que Malhut se despega de todo el árbol de la vida. Y esto nos va a llevar a hablar de un trastorno que se presenta en diferentes grados de intensidad, pero que de ello todos tenemos un poco. Y se trata del narcisismo. Pero primero vamos a hablar de Samson, que proviene de la tribu de Dan. Y su historia dice que él fue un enviado para liberar a los israelitas de los filisteos. Ya ustedes saben que los filisteos mantenían en esclavitud a los hebreos. Entonces, Samson, desde que nació, estaba destinado a ser un nazir y por eso nunca se cortó el cabello. Pero ¿por qué estaba destinado a eso? Es lo que vamos a ver. Sansón era la reencarnación de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón el Cohen. Por eso van a ver que Dan, es decir, los hijos de Dan, tienen exactamente las mismas letras que Nadab, solo que están al revés. Bedan o Ben Dan, los hijos de Dan, tienen la Bet, la Dalet y la Nun, y Nadab tiene la Nun, la Dalet y la Bet. Entonces, esto, según Rabbi Akiva, indica que hay una relación entre estas encarnaciones, siendo Sansón la reencarnación de estas dos almas, sobre todo de Nadab. Ahora,
Sansón, en su travesía, luchándose y escondiéndose de sus enemigos, va a parar a Hebrón, que es donde están hoy en día enterrados los patriarcas, es decir, Palestina, y craso error, allí se enamora de una mujer filistea llamada Dalila, cuando él estaba destinado a luchar contra los filisteos, a liberar a los hebreos de los filisteos. Entonces, los filisteos, a cambio de monedas de plata, sobornan a Dalila y la incitan a lograr que Sansón le revele el secreto de su fuerza. Sansón lo supo y la engaña, respondiéndole que sería vencido si lo atasen con 7 cuerdas húmedas. Dalila le hace caso y lo ata, pero él rompe las cuerdas fácilmente. La mujer vuelve a preguntarle, a lo que él responde que bastaría con atarlo con cuerdas nuevas para que se convirtiese en un hombre normal. Ella hace caso y él vuelve a romperlas con facilidad. Dalila insiste en querer saber su secreto y Sansón vuelve a mentirle, diciéndole que se debilitaría si lo atasen sus 7 trenzas con hilos, sujetándolas con clavos. Ella lo intenta y vuelve a fracasar por tercera vez. Pregunto, ¿es que Sansón era un idiota? No se daba cuenta que la mujer lo que quería era fregarlo. Pues, para sorpresa de todos, Dalila sigue insistiendo y Sansón termina confesándole en una noche de intimidad que perderá toda su fuerza si le cortan el cabello. Y así lo hace un sirviente y lo deja sin su extraordinaria fuerza. Es de notar que su fuerza se debía al juramento del nazareno, no al cabello. Pero Sansón rompió el juramento al dejar que Dalila tuviera la oportunidad, al darle su secreto a Dalila, el secreto de uno de los votos de Nazaret. Sansón no ignoraba que esa mujer era indigna y aún así sucumbió a ella o ante ella. ¿Pero por qué? La Biblia busca enseñarnos varias cosas a partir de esta historia, sobre todo el problema del narcisismo. Este término proviene de la mitología griega, en la que Narciso era un hombre joven que se enamoró de su propio reflejo en el agua. Tanto se amaba que quería poseerse a sí mismo, trató de abrazarse y al caer al agua murió porque no sabía nadar. En ese lugar donde él muere, nace una flor y es llamada con su nombre. A grandes rasgos, esta es la historia de Narciso. Pero resulta que esto tiene un profundo trasfondo dentro del psicoanálisis, de lo cual vamos a ver reflejado la historia de Sansón y Dalila. Los sabios explican algo que Freud llevó al psicoanálisis. Aunque Freud era judío, nunca quiso admitirlo en público, al contrario, renegó de ello y puede que esto explique la estupidez de Sansón. Según la doctrina psicoanalítica, al nacer la energía sexual en un ser humano, ella se liga a todos los órganos del cuerpo. Freud llama esto narcisismo primario, es decir, la energía sexual invadiendo o enamorando a todos los órganos del cuerpo. Cuando la libido abandona al organismo para vincularse a otra persona, la libido narcisista, que es la primera, se transforma en un líbido objeto. Es decir, ya esa libido deja de amarse a sí mismo y va a buscar su objeto de amor afuera. Si por cualquier circunstancia
esta libido objeto, la que está afuera, se retira y vuelve de nuevo a la persona, ya la libido no es igual. La libido ya no está amando a los órganos, sino que sigue buscando al objeto afuera. Y esto se llama el narcisismo secundario. Mientras, dice Freud, el narcisismo primario es saludable, el secundario es siempre patológico. Y por eso tenemos las relaciones conflictivas que todos conocemos. En psicología, el término narcisismo ha evolucionado para describir a un patrón de pensamiento, de comportamiento y actitudes caracterizados por una necesidad de admiración que el individuo quiere conseguir por parte de los demás y por una falta de empatía hacia los sentimientos y las necesidades de los demás. Y en última instancia, por una excesiva admiración por uno mismo. Pero, desde mi punto de vista, todo lo que es una excesiva admiración o un excesivo amor por sí mismo se convierte en un mecanismo de compensación de una baja autoestima. Ahora, existen diferentes grados de narcisismo que pueden variar desde los rasgos narcisistas que muchas personas pueden exhibir en ciertos momentos, cosa que nos pasa a todos, o esto puede llegar hasta el trastorno narcisista de la personalidad, TNP, que es una condición psiquiátrica más grave y menos común, pero que lo encontramos en diferentes grados en nuestras relaciones. Las características del narcisismo pueden incluir la grandiosidad, por ejemplo, que es un sentido de importancia personal, éxitos y talentos que la misma persona se inventa. Puede ser que su éxito no sea tan grande como una verdadera persona exitosa, pero su narcisismo lo lleva a sentirse que logró algo importante en su vida. Y todos nuestros pequeños éxitos pueden llevarnos a cierta condición narcisista. ¿Ok? Luego tenemos la necesidad de admiración, que es una búsqueda constante de atención, de afirmación y una necesidad de ser elogiado por parte de los demás. La necesidad de aprobación, que es más común de lo que nosotros creemos, forma parte de una condición narcisista. Luego tenemos el sentido de el merecer. Creo que me merezco un trato especial, creo que me merezco que me agradezcan, creo que mis necesidades deben ser atendidas prioritariamente porque yo te di esto y aquello. En fin, es esa necesidad de págame lo que yo te di con la misma moneda. ¿Ok? Esa es la creencia de merecer, pero todo debe entenderse como que el merecer es un estado interior que es espontáneo cuando es auténtico, cuando yo estoy buscando que el otro me dé ese sentido de merecimiento, es porque lo estoy forzando desde afuera hacia adentro y no va a funcionar. Es un merecimiento falso o un falso merecimiento. ¿Ok? Luego tenemos la explotación de otros. También una cosa muy común que es aprovecharse de los demás para alcanzar objetivos personales, sin considerar los sentimientos o el bienestar del otro. Es muy común en las relaciones que una persona llegue a nuestra vida para una etapa en especial, ¿verdad? Y que una vez que ese cometido se cumplió,
las personas se separan, pero no es lo mismo a esto que nos estamos refiriendo. A esto que nos estamos refiriendo es, por ejemplo, cuando una persona llama a un amigo solamente cuando lo necesita. Y cuando el otro necesita, se hace el desentendido. Entonces es una persona que constantemente busca al otro cuando necesita un favor, cuando necesita, y cuando no es porque está muy ocupado, porque está haciendo, porque todo esto en función de sí mismo. ¿Okay? Las personas, atención, con ascendente Leo o con signo Leo, depende de su ascendente, también tienen tendencia a esta conducta y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el Leo tiene como regente principal el Sol y todo gira alrededor del Sol. Entonces, la principal corrección del Leo es este aspecto de explotación de los otros dentro del narcisismo. ¿Okay? Luego tenemos la falta de empatía, de la cual todos tenemos un poco también. Y esa es la dificultad o la incapacidad para reconocer y responder a los sentimientos y las necesidades de los demás. Pero la empatía también es una actitud de vida. Es decir, en una sociedad más evolucionada, la gente tiende a pensar en el otro. ¿Para qué? Porque están acostumbrados a funcionar en equipo, a funcionar de manera altruista porque todos lo hacen al mismo tiempo. ¿Entiendes? Eh, lo hice yo y lo hace el otro y lo hace, o sea, es una manera de funcionar. En las sociedades menos evolucionadas, en Latinoamérica, la gente tiene tendencia a pensar solamente en sí mismo y vivir su vida en función del sí mismo. Y lo que pase con los demás, yo me desentiendo, mi problema lo resuelvo yo soy el primero que llega a la cola, yo soy el primero que esto, yo me coleo cuando puedo, ¿entienden? O sea, miren, fíjense que eh, el viernes volé en temprano y era increíble la cantidad de gente, porque cambiaron todo en el aeropuerto, era increíble la cantidad de gente que había y yo llegué, que nunca me pasa, con el tiempo justo, por circunstancias de la vida, llegué con el tiempo justo y tuve que pedir permiso, pero yo detesto hacer eso, pero tuve que pedir permiso, miren que voy a perder mi vuelo y les mostraba, o sea, a todas las, nunca me colié, pero a todas las personas les pedí y les mostré que mi vuelo iba a salir y me dejaron pasar amablemente, ¿verdad? Pero normalmente uno no debería hacer eso. Si yo tengo un vuelo, yo tengo que llegar con suficiente tiempo de anticipación para yo poder hacer mi cola y respetar el espacio y el tiempo de los otros. Eso es lo que sucede en una persona que tiene una empatía por lo menos moderada. Entonces, pero hay circunstancias, como ustedes ven, este tipo de circunstancias eh, me obligaron a pensar primero en mí que a respetar el tiempo de los demás. Pero al mismo tiempo, yo veo si hay alguien que le pasa así, yo lo dejo pasar, ¿comprenden? Entonces, y lo mismo sucede que el tipo, hay un tipo que estaba delante de mí y hay gente que también tenía su vuelo, que estaba justo en su vuelo, porque era una cola impresionante lo que había. Y entonces el tipo estaba furioso por que se está coleando, ¿no? Y entonces el papá le dice, no, le está pidiendo permiso. Bueno, pero si te has apurado que llegue antes y no sé qué. ¿Y qué pasó? Al final, el tipo se me colió a mí. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta? O sea, hablaba español, le digo, mucho te quejas y criticas al otro y resulta que tú estás haciendo lo mismo, te estás coleando. Eso lo dejé ahí, él siguió hablando, ¿verdad? Pero yo se lo quise hacer ver porque es importante que la gente vea que lo primero que va a criticar es lo primero que va a hacer. Ok, otra condición del narcisismo es la envidia hacia los demás.
o la creencia de que otros le envidian. Eso es muy importante, porque a veces dicen, no, el otro me tiene envidia. Eso lo he escuchado yo un montón. Eh, los sentimientos de rivalidad o creencias de que otros están celosos de los logros o de su posición indica que tiene una idea de sí misma más grande de lo que es. ¿Por qué otro tiene que envidiarme a mí, que soy una persona común y corriente, que voy a trabajar, que tengo un salario normal, que no tengo ninguna riqueza, que no tengo, si acaso me puedo comprar un bolsito de marca, pero ¿por qué alguien me tendría envidia? Si no me creo más grande de lo que soy, no tengo por qué pensar que alguien me tiene que tener envidia. Y mucho menos envidiar a alguien, porque envidiar significa querer arrebatar lo que el otro ha logrado, ¿ok? Por la fuerza, además. Y por último, tenemos el comportamiento arrogante, que es ese comportamiento altivo o desdeñoso hacia los demás, como si tuviéramos razón para ser arrogantes. Es decir, yo diría, mira, Elon Musk tiene razón para ser arrogante, porque el tipo tiene, o sea, todo en su vida lo tiene para ser arrogante. Y resulta que el tipo ni siquiera tiene una casa propia. Bueno, ahora sí porque tiene sus hijos, pero dormía de en casa en casa. Cuando comenzó su empresa, dormía en la oficina. ¿Entiendes? O sea, lo que es un tipo es que no pierde el tiempo. Si habla una cosa que no le interesa, para él es una pérdida de tiempo, él no anda con políticas, ni anda con educación, ni nada de eso. Que es falta de empatía también. No estoy defendiendo esa posición, pero lo que les quiero decir es que el comportamiento altivo y la arrogancia podemos tenerla cuando se justifica, cuando tenemos un background que nos dice, mira, y sin embargo, ¿verdad? Los más grandes son los más humildes. Así que ni así se justifica. Pero bueno, es solamente para que tengan el cuadro de los síntomas del narcisismo. Ahora, el narcisismo, especialmente en su forma más extrema, como el que les hablé, la patología, es problemático tanto para el individuo afectado como para aquellas personas que los rodean, porque el narcisista eh, afecta negativamente las relaciones personales, profesionales y sociales, afectando a su entorno, pero al final pierde es el mismo, porque nadie quiere tener una relación con un narcisista. Siempre termina solo como el huevito que ustedes tienen ahí. Él se ve por encima de los demás y resulta que no tiene ninguna compañía. A menudo las personas con narcisismo profundo no reconocen que su comportamiento es un problema o se resisten a buscar ayuda porque ven sus características como ventajosas o justificadas, ya que sacan provecho de ellas. La psicología moderna considera que el narcisismo puede provenir de factores biológicos, psicológicos y sociales, incluyendo la crianza y las experiencias de temprana vida. Eso quiere decir que cuando nos dan todo, cuando no tenemos que conseguir nada por nosotros mismos desde pequeños, se está criando a un potencial narcisista. Entonces, cuando una persona llega adulta, ¿verdad? Y empieza a tener conflictos en sus relaciones por su narcisismo o por estar con un narcisista, hay que acudir a psicoterapia, por supuesto, para que la persona aprenda a tener mayor empatía. El asunto es que el narcisista y su entorno se crea en general. Entre el narcisista y su entorno hay una relación tóxica, porque la víctima del narciso sabe que el narciso es indigno, lo sufre, pero no puede apartarse de él. Y es allí en donde vemos la relación que hay entre Sansón y Dalila.
Y es lo que nos ha pasado a muchos, que en nuestras relaciones siempre hay una dependencia insana cuando el otro se inclina hacia el mal debido a razones egoístas. Por ejemplo, en una pareja o entre amigos, puede ser que uno siempre esté menospreciando al otro para que el que menosprecia se sienta por encima del otro. Y esto indica su baja autoestima, porque necesita pisar al otro para él sentirse superior, porque no lo encuentra dentro de sí mismo. Y esto lo vemos muy corriente en parejas y entre amistades íntimas. Entonces, esto es una señal de alarma, porque esto, el que es, el que sufre de la relación con un narcisista termina destruyendo su moral, termina destruyendo su amor propio. Entonces, tienes que hacer todo un trabajo de rescate. Yo lo viví personalmente y se lo cuento como, bueno, como una situación un poco íntima, pero bueno, eh, cuando estuve casada, mi esposo tuvo una gravedad muy fuerte y estuvo 15 días en coma. Y cuando salió del coma, cambió como persona. O sea, fue una persona que se transformó completamente. El alma que le bajó no fue la más adecuada para nuestra relación de pareja, pero uno no son cosas que uno se da cuenta de inmediato. Pasó el tiempo y las cosas se fueron deteriorando porque se estableció una relación narcisista y yo tomé mucho tiempo en darme cuenta, pero yo no logré el estado, o sea, él no logró el estado de hacerme sentir eh, inferior, o sí, llegó un momento en que sí logró ese estado de hacerme sentir inferior, pero cuando yo me di cuenta, dejé de escucharlo. Es decir, él se engrandecía a sí mismo. Y para mí, esas palabras no entraban. O sea, yo me comencé a meter en una burbuja que yo dejé de escucharlo. Y eso llegó al punto de que yo perdí admiración por él. Eso en un narcisista es algo fatal para un narcisista y pues terminó deteriorándose en la relación, pero pasaron varios años en los que hubo sufrimiento para ambas partes porque uno no rompe una relación tan fácil y sobre todo cuando antes no había esa condición. Yo hoy en día no entiendo a qué se debió ese cambio, esa transformación, esa alma que bajó, pero lo que sí entendí es que fue un momento en el que tuvimos que separarnos y ya. Eh, Hoy en día él hace su vida y encontró a la persona perfecta para él, para su condición, y yo estoy más feliz que nunca. Entonces, es lo que les quiero decir, que a pesar de que yo soy pro unión familiar, uno primero tiene que amarse a sí mismo y no permitir que nada le destruya a uno su amor interior. Nada ni nadie. ¿Ok? Y fíjense que nos dice Rabbi Akiva en el Talmud que Nadav y Abiú murieron, los hijos de Aarón murieron porque ellos no querían casarse, creyendo que ninguna de las hijas de Israel era adecuada para ellos. Él era muy superior a todas, sobre todo Nadab. Él se sentía superior y por eso Sansón fue castigado en la reencarnación cuando estuvo Sansón con un matrimonio fallido, ¿verdad? Y luego procreando con las mujeres filisteas mientras estaba en la prisión.
hasta que llegó luego a ser parte del Sanedrín y de Israel, ¿verdad? Pero él sufrió todo eso. Eso quiere decir que la libido, que primero era una libido narcisista, una libido hacia él mismo, luego se transforma en una libido objeto para estas mujeres filisteas, que lo que hace que él rompa su voto de nacir, y es así como se debilita. Entonces, dice Rabbi Akiva que los hijos de Aarón entraron en estado de ebriedad cuando fueron al templo, que murieron por aquella razón, y por eso Sansón fue un nazareno desde su nacimiento para rectificar a su alma, por lo cual no podía probar el fruto de la vid, es decir, no podía tomar ni alcohol ni siquiera comer uva. Ahora fíjense cómo esta historia también nos enseña que las condiciones con las cuales nosotros nacemos en nuestra vida, que creemos que son desventajosas, vienen por alguna razón de reparación, mis amigos. Siempre nos quejamos de ella, pero resulta que estamos reparando. Y resulta que en esta vida nosotros nos podemos garantizar una excelente próxima reencarnación, siendo justos y siendo rectos. En esta podemos tener una mejor reencarnación, que creemos que hoy no nos importa, pero sí, en el momento en que la vivimos, sí nos importa, sí nos interesa, sí la necesitamos. Así que es muy importante trabajarse. Eh, Dice Rabbi Akiva que la falta del matrimonio de Nadab era una falta de expansión en Gesed, y la intoxicación, es decir, el narcisismo que él tenía, se estaba extendiendo demasiado en Geburah, y es por eso que viene un fuego extraño y lo consume. Dice que el ticún completo de cualquier cosa debe fijarse tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Eso quiere decir que si Nadab hubiese estado equilibrado, este fuego extraño no lo consume, porque lo consume el exceso de intoxicación, su exceso de narcisismo. Como cuá nos dice la Torá con esto, o sí, la Biblia, el Tanaj, que todas estas actitudes egoístas nos consumen a nosotros mismos, porque es nuestro fuego interno desbordado que consume nuestra capacidad de crear, de precipitar, de manifestar. ¿Ok? Ahora, según el Zohar, como les dije antes, esta mujer de la que se habla en el capítulo 5, la mujer infiel, es Malhut en su relación con Seirampin. Así que no debemos verlo en el contexto hombre-mujer, sino en el contexto femenino-masculino, pensando en cómo ¿Tú el mundo, arreglaste el cuarto? pensando en en cómo el mundo de la materialidad se desconecta del cosmos, que es la fuente de vida, a lo cual se le llama infidelidad. Ahí tiene una imagen de lo que es Seirampin en rojo, que es energía masculina, ¿verdad? Representada en la Vav del nombre de Dios, Yukei Vav Kei, y Malhut, que está en negro, que es la energía femenina. Entonces, Samson representa a la fuerza, que es la acumulación de estas 6 sefirot, es decir, la luz desgranada en 6 sefirot, que por supuesto es mucho más poderosa que Malhut, que es una sola sefirá y que es una vasija, que es un receptáculo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata esto, mis amigos? Se trata de la conexión con la Shejina, que resulta como un vaso de agua en el desierto. En nuestro cuerpo emocional hay un lugar que solo ella puede llenar. Nuestro cuerpo emocional es como un desierto y solo ella lo puede llenar, y esta agua proviene de la vina,
que es la Torá, que es la Shefa y que es el alma. Esas son los tres estados de la Binah. Por lo tanto, esta agua se convierte en una necesidad vital que solo lo puede llenar ella. Es decir, nada de lo que metan en esa vasija va a satisfacerla si no es la Shekhinah en sus tres estados de expresión: la Torá, la Shefa, que es la abundancia, y el alma. ¿Okay? Sansón es una representación del alma que le promete ser fiel a su creador. Y él traiciona al creador con Dalila al romper su voto de Nazareno. Fue a través del poder de la Shejinah que Sansón pudo derrotar al león con sus propias manos. Sansón no era un hombre cualquiera, era un vaso escogido de Dios. Y él tenía un voto como una forma de reparación que traía de Nadab y Abiú. Sin embargo, Sansón rompió este voto con Dios, como vemos en el libro de Jueces, donde dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Es decir, él quiso ver su logro. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Al comer la miel del cuerpo del león muerto, Sansón rompió su voto con Dios que le prohibía tocar a un cadáver. La miel representaba algo muy dulce y atractivo a la vista, y por esa razón su carne exclamaba más alto, y desafortunadamente él actuó de manera impulsiva. ¿Qué quiere decir que su carne exclamaba más alto? Su cuerpo, su deseo fue impetuoso querer comerse esa miel. Ahora, la pregunta es: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Así como Sansón rompió los votos con Dios debido a la miel, el Yetzer Hará, mis amigos, nos ofrece miel todo el tiempo, solo que de una forma muy disfrazada. Podríamos decir: ¿acaso había algo de malo en el que Sansón comiese de la miel? No, pero él no podía comer la miel del cuerpo muerto del león. Si la miel hubiese sido de otra procedencia, no hubiese pasado nada. Pero la miel estaba dentro del cadáver del león y allí él pecó. ¿Cuántas situaciones nos presenta el Yetzer Hará diariamente que no podemos detectar que es una trampa? Aparentemente son dulces en el exterior estas situaciones, pero están preparadas para hacernos caer. Por ejemplo, ¿acaso está mal tener intimidad con alguien? No, pero ser promiscuo sí está mal. Ya vemos que dentro de la situación del libido hasta puede ocasionar patologías, y paren de contar, porque hasta enfermedades de tipo sexual, enfermedades venéreas, puede traer la promiscuidad. Pero no nos dice está mal tener relaciones íntimas. Pero fíjense, el hombre tiene su necesidad, es una necesidad biológica, entonces, y ahí va, y una tras una, y la mujer igual.
Ahora, otro ejemplo. ¿Está mal resolver un problema? Pues no, estamos aquí para resolver problemas, pero el problema viene, o lo mal viene, el mal viene cuando engañamos para resolver el problema o cuando mentimos para resolver el problema. Entonces, estamos rompiendo un mandamiento que es un voto que tenemos con Dios para solucionar un problema. Y entonces creamos un problema todavía más grande para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque supuestamente reparamos el problema afuera, quedamos bien con el otro, pero mentimos y engañamos para eso. Entonces nos separamos de Dios nosotros mismos y luego tenemos que hacer la reparación de esa imperfección y de ese desorden que causamos. Entonces, tenemos que reconocer, mis amigos, que cuando decidimos crecer espiritualmente, cuando decidimos hacer un voto con Dios, que al final es un voto con nuestra alma, con nosotros mismos, nosotros cuando nacemos, nacemos con un voto con nuestra alma y estamos todo el tiempo rompiéndolo. Entonces, cuando somos fieles a nuestra alma, somos fuertes como Sansón. Pero en cuanto rompemos nuestros votos, nos debilitamos. Cuando rompemos nuestro pacto, nos debilitamos. Sansón no le prestó atención a su relación con Dios de la manera estricta, de la manera debida, y dejó pasar pequeños detalles que hicieron que cayera en la trampa del Yetzerara. Entonces, como moraleja, mis amigos, no podemos ceder ante la presión y permitir que cualquiera o que cualquier situación nos influencie para romper los votos con Dios. De hecho, hay un proverbio que dice, para agradar a Dios tenemos que desagradar a las personas. Fíjense. Ahora, tenemos que entender que todas las caídas van pasando gradualmente, sin darnos cuenta. Nadie se enfría, mis amigos, de un día al otro. Esto ocurre de una manera lenta y gradual. No olviden nunca esa moraleja. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es lo de la bendición de los Kuanim, porque en el capítulo de esta porción en donde aparece el Nazir, también aparece la bendición de los Kohanim. Como vemos, Sansón tenía un linaje espiritual de los Kohanim, así que vemos que en el versículo del 22 al 26 del capítulo 6 nos aparece la bendición del Kohanim que dice, y le dijo el Eterno a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que así bendeciráis a los hijos de Israel, que el Eterno te bendiga y te guarde. ¿Qué quiere decir que el Eterno te bendiga y te guarde? Ya lo vamos a ver. Que el Eterno haga resplandecer su rostro y te dé su merced, te dé su misericordia, te dé sus atributos de bondad, ¿verdad? Y que el Eterno alce su faz sobre ti, se ponga sobre ti y te dé la paz. Esas son las bendiciones que el Eterno enseñó a recitar a favor de los hijos de Israel, la única que Dios le enseñó, ¿verdad? El Birkat Kohanim, tenemos que ver, que ahí se las puse en la próxima, ahí está, en colorcitos, ¿verdad? Está en forma, en orden ascendente, pues al estar escrito en tres versos, el primero cuenta con 3 palabras, el segundo verso cuenta con 5 palabras y el último cuenta con 7 palabras, lo cual alude a los 3 patriarcas, a los 5 libros de la Torá, y los 7 nos habla del dominio, de la bendición
sobre la naturaleza, porque en realidad el Kuanin está bendiciendo todo lo que está bajo el nombre de Elohim. El Rab Abu Hasira en esta porción dijo que las palabras así bendecirás, que quiere decir en hebreo ko tebareju, esconden a Keter. Las letras en verde dicen Keter y se sostiene porque es un salto de cada dos letras. Como pueden ver, mis amigos, en la frase arriba de la Torah, ko tebareju, en verde, ¿verdad? Cada dos letras forman la palabra Keter. Otra cosa importante es que Ko, así, tiene valor numérico 25 y los cabalistas nos han dicho que la 25ª palabra de la Torá es Or, que quiere decir luz. Y además la palabra que la precede es Yehi, que quiere decir que sea. También tiene gematría 25 y esto lo vemos en Bereshit. Cuando vemos Bereshit, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas y dijo Dios que haya luz y hubo luz. La bendición, mis amigos, de los Kohanim incluye Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Como se pueden dar cuenta, la faz, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. Y los Kohanim también nos hablan de la faz de Dios. Ahora, esta verajá nos conduce entonces a Bereshit, ¿verdad? Y los sabios nos dicen que cuando se dice esta bendición, todas las sefirot se alinean para que Keter se deposite directamente en Malhut. Es por eso que cuando los Kohanim están haciendo la verajá, no los observamos. Nuestra mirada es hacia el piso porque para poder recibir a Keter tenemos que tener esa actitud de humildad, de no osar levantar nuestra mirada. ¿Ok? También dicen los sabios que la primera frase del Birkat Kohanim, donde Dios nos bendice, se trata de la prosperidad económica y el éxito en lo material. No se trata, ¿verdad?, de que nos hagamos millonarios. Cuando dice que Dios nos bendice, ¿verdad? Cuando dice que el Eterno te bendiga y te guarde, no está diciendo, hazme millonario. Tener verajá, mis amigos, es que lo que tengo me alcance para hacer todo lo que deseo. Eso es tener verajá. No quiere decir que voy a tener más, sino que de alguna manera tener verajá es que con los medios que tengo voy a poder hacer todo lo que deseo. Y es algo que pocas personas entienden porque tenemos la ilusión de que el dinero es lo que nos va a dar la verajá y no es así. Podemos tener mucho dinero sin verajá, son las personas que tienen enfermedades, que están solos en la vida, que no tienen familia, que no tienen amor. Ese es tener mucho dinero sin verajá. ¿Okay? Que sucede muchísimo. Ahora, la segunda frase nos habla de la bendición en el aspecto espiritual, es decir, cuando se nos abre las puertas para tener mayor conciencia, mayor conocimiento. Unas personas como ustedes que están en las clases, que hacen el esfuerzo, tienen verajá espiritual. Y la tercera frase engloba a el sentido material y el sentido espiritual, que
lo que se trata es la tercera bendición que tiene las 7 palabras, es tener verajá en cada aspecto de la naturaleza, en cada aspecto de lo creado. ¿Okay? De eso se trata la tercera bendición. El Birkat Kuanin es una verajá que tiene 15 palabras. Según los maestros del Talmud, estas 15 palabras hacen alusión a la Yud Kei del tetragrama, que son las 2 primeras letras del tetragrama, ¿verdad? Pero más que un valor numérico, nos está hablando de Moaj, del intelecto divino, del poder que hay encapsulado en ellos. Es aquí en donde nos preguntamos cuál es la porción o cuál es la relación de esta porción con Shavuot, porque Dios es todopoderoso. Entonces, ¿por qué Él nos impone un mundo en donde tenemos que desgranar a las sefirot del árbol de la vida y no dárnoslos directamente tal y como es? Nos explican los sabios, mis amigos, que la luz tiene una característica diferente al resto de los otros elementos, y es que las partículas que existen se difuminan, mientras que en los otros elementos las partículas se contraen. La Cábala nos enseña que Dios se llama Or, pero esta luz no es como la luz del sol o de un bombillo, es la luz de la lucidez, de la clarividencia. De acuerdo a esto, nos preguntamos qué quiere decir la claridad. ¿Está en el cerebro humano o está afuera? La física cuántica nos enseña que en el cerebro humano influencia hasta la partícula más ínfima de la materia. Pero entonces, ¿quién influencia al cerebro del ser humano? El cerebro humano influencia a la materia, pero al cerebro humano, ¿quién lo influencia? Lógicamente, nuestro cerebro entonces tuvo que estar impregnado de algo que va más allá de nosotros. Y es allí en donde podemos observar que en la creación terrestre y extraterrestre hay una inteligencia que sobrepasa a nuestro entendimiento aún hoy en día. Por eso, el día de Matan Torah es fundamental para el mundo, es el día más importante del mundo, es el día en donde tuvimos or, tuvimos clarividencia, tuvimos lucidez por un instante. Cuando se reveló la Torah, se aclaró que hay 5 mandamientos que gobiernan la vida terrenal y 5 que gobiernan la vida espiritual, al igual que el cerebro tiene un hemisferio derecho y uno izquierdo. El cerebro izquierdo es el de reprimir nuestros impulsos animales y las acciones que ellos conllevan. Y el derecho es la conexión con el mundo superior, y todo en el universo se comporta de esa manera, tal y como se ha revelado. Entonces, la Torá se reveló para nuestro entendimiento, para funcionar al unísono con el universo y no para desafiar a las leyes. Este poder que sobrepasa al cerebro humano se abre o se extiende cuando nuestros 2 hemisferios o intelecto, llamados Jochma y Binah, hemisferio derecho e izquierdo respectivamente, entran en copulación dentro de nuestro cerebro. Esto quiere decir, mis amigos, a nivel práctico, que la inteligencia está puesta al servicio de la sabiduría y no al servicio del ego intelectual, y que la sabiduría es estructurada y ordenada, que tiene una metodología y que está enmarcada en un cuerpo pedagógico llamado la Binah.
Si ustedes están con un sabio, pero este sabio no tiene la vina, esa sabiduría no tiene integración en el mundo de la materia. Porque nosotros percibimos la sabiduría a través de lo femenino. Nuestra vasija es femenina y lo femenino es el receptáculo de lo masculino. Por eso a Dios se le cataloga como un género masculino, pero Dios no es masculino. Es la sabiduría es lo masculino, pero el receptáculo es lo femenino. Y Dios por eso es muy preciso en sus órdenes. Bendecirás así y no como se te da la gana a ti o al otro. Y punto. Entonces, mis amigos, en la bendición de los Kuanim tenemos 15 palabras y además tenemos 42 letras. Es decir, la bendición de los Kuanim es también un nombre de Dios de 42 letras. Hace referencia a nivel numérico al nombre de Dios de 42 letras, que es el Membet, ¿verdad? La 40, en la Mem, nos indica la transformación, que ya lo vimos la semana pasada, y no pasamos de una etapa a otra sin que recibamos la carga de la Mem. Por ejemplo, el feto tiene una gestación mínima de 40 semanas para que sus órganos estén suficientemente maduros y tenga autonomía para poder nacer, y 40 no tiene la misma carga que 41 ni 42. De hecho, una vez que el feto tiene las 40 semanas cumplidas y aún no nace, se corre el riesgo de que el feto comience a digerir y contamine el líquido amniótico con heces. Así que por eso no se puede estar más de 40 semanas en el vientre materno. 40 simboliza la migbe primordial, que es esa matriz, pero luego cada purificación y estado de transformación pasa por la migbe, que comienza con la men, pero también el agua es main y comienza y termina con la men. También la Cábala postula que el ser humano pasa sus primeros 40 años estableciendo las bases de su personalidad y de su carácter. Y una vez que esta etapa se ha cumplido, ya se considera apto emocionalmente para poder crecer espiritualmente, ¿verdad? Se considera que tiene suficiente madurez para estudiar espiritualidad. Hoy en día ya eso no es tan así, porque ya la evolución de la humanidad nos ha llevado a ver gente con menos de 40 años que tienen una capacidad de manejar su egolatría y de controlarla, porque el problema de eso es la construcción del ego, que es necesario, ¿verdad? Pero ya después de de los 40 años el ego no sirve para nada. Entonces, hay que controlarlo. Hoy en día ya gente más joven ya tiene esa capacidad. Pero bueno, de eso se trata la evolución. Lo cierto es que el 40 marca una metamorfosis en la naturaleza y en el ser humano. El 2, en cambio, es diferente. Esta es la letra con la que se inicia la Torá, lo cual todo nos indica que Hashem creó para beneficio del hombre en pares. Todo lo que es para el servicio del hombre viene en dos, en pares. Para que el hombre no estuviera solo, para que prolifere la vida, para que los órganos reproductores están duplicados, inclusive la percepción es dual, razón por la cual, a excepción de la boca, todos los sentidos que perciben están en pares, ¿verdad? La Bet simboliza el mundo de Briá, el mundo de la creación, el principio de lo femenino. Fíjense que si los dos oídos, los dos ojos y las dos fosas nasales representan a los dos hemisferios, se nos está hablando de un equilibrio entre ambos hemisferios dentro de la percepción, ¿verdad? No podíamos ser creados bajo el uno,
porque el uno implica que existe una sola realidad y esto impide que haya una interacción con el otro. Entonces, el 2 representa la separación, las polaridades, lo eléctrico y lo magnético diferenciado, y el deseo de la unidad, que es lo que nos va a llevar a recuperar nuestro estado primordial del alma, que es ese pacto que hicimos con Dios. Lo cierto, mis amigos, es que si reducimos el número 42, obtenemos el 6, que es el número que representa a Yesod, que es el mundo emocional. Es la esencia conectiva oculta en el Yesod. Y eso es Be'et a Shamayim, Be'et a Aretz, el cielo conectado con la tierra. Vea que en la Torah se nos habló de la separación por primera vez cuando se revelaron dos realidades, la superior y la inferior. Lo cierto, mis amigos, es que todo esto es muy profundo, pero el asunto es que nuestra propia naturaleza está descontrolada. Los pensamientos nos dominan, los deseos nos esclavizan. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr esta armonía con el universo de la cual nos habla la revelación de la Torá? Primero que nada, el estudio y la aplicación del estudio. Y luego tenemos, mis amigos, que mantener en la medida de lo posible nuestro pacto con Dios. Ese pacto está graficado en esos 10 mandamientos que se nos dieron en Shavuot. ¿Ok? Con esto terminamos la clase y vamos a las preguntas.